tardes, a ver, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo vamos? Otro día más, otra tarde más el podcast de todos también y el podcast de el reconocimiento de uno mismo, buscándose a sí mismo. Recordando A ver, hermano, quiénes somos. te iba a decir, mira, hoy, esta semana he estado pensando, quería ver cuál es tu punto de vista. ¿Qué consideras tú que es una emoción? Pues una emoción no es ni más ni menos que un pensamiento que se pone en contacto con nuestro cuerpo. Eso es una emoción. Una emoción es un sistema de creencias, un pensamiento que se pone en contacto con el cuerpo. Y esto nos permite vivir una experiencia. Las emociones no nos pertenecen, creemos que somos nuestras emociones y ahí es donde viene el problema, que nos identificamos con las emociones, pero nosotros no somos nuestras emociones. Igualmente que no somos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos nos surgen a la mente como unos pececitos de colores que provienen de un sistema de creencias, de una conciencia cultural colectiva, y en base al nivel de conciencia en el que estemos calibrando, vamos a generar unos pensamientos u otros. Entonces, si yo no soy mis pensamientos, y una emoción es un pensamiento que se pone en contacto con nuestro cuerpo, yo tampoco soy mis emociones. La mente no tiene la capacidad de experimentarse a sí misma, igual que el brazo no tiene la capacidad de experimentarse a sí mismo. Si a mí me cortan el brazo y me lo ponen encima de la mesa, el brazo no siente. Entonces el brazo, el cuerpo, lo sentimos gracias a las sensaciones porque tenemos una mente. La mente no se puede experimentar a sí misma. Un pensamiento no tiene pensamientoicidad. ¿Me explico? El pensamiento no es consciente del pensamiento. Por eso una persona que tiene depresión no tiene cojones de ver un mundo alegre. Esto es lo que nos dice que el pensamiento que alimentemos en nuestra mente es lo que vamos a proyectar fuera. Por lo tanto, la mente se experimenta en un campo superior de energía que se llama la consciencia con S. O sea, la conciencia, lo que nos hace tener pues la idea del yo, se experimenta en un campo superior de energía que es la consciencia con S. La consciencia con S es lo inmutable, es el agua, lo que siempre está, lo eterno. Y la conciencia son los sistemas, los diferentes sistemas de creencia, los distintos pescaditos que van pasando por nuestra mente. Entonces nosotros somos el agua. Ahí es cuando hablamos de colocarnos en un formato observador. Yo tengo la capacidad de observar mis pensamientos. Y gracias a que tengo esa capacidad de poder elegir qué pensamiento voy a experimentar, pues yo decido cuál es el que voy a colocar o que vaya a entrar en contacto con mi cuerpo y voy a experimentar esa emoción. Cuando estoy experimentando una emoción de no integridad, las emociones de no integridad son la ira, el miedo, el sufrimiento, todas estas emociones que provienen de un sistema de creencia basado en la separación. Esas emociones de no integridad vienen a enseñarnos algo, vienen a modo de maestro. Una vez que yo entre en la emoción, la trascienda, llego a las causas, que es ese sistema de creencias. Ese sistema de creencias que lo que me viene a decir es que estoy identificado con una idea errónea acerca de quién soy. Es decir, me estoy asociando a un sistema de creencias basada en la insuficiencia, en la escasez, en la limitación. Las creencias, como su propio nombre indica, son creencias, son percepciones, no son hechos. Por lo tanto, esa emoción de no integridad la estás experimentando precisamente para que entres en ella, llegues al pensamiento y te des cuenta que lo que estás reafirmando en tu mente es una ilusión basada en la insuficiencia. Por lo tanto, como estamos en este mundo dual, puedo optar por una decisión distinta. Puedo optar por un sistema de creencias basado en la integridad, en la unidad. Y eso es reconducirlo hacia el amor. Ya que no podemos salir del juego de la percepción porque todo es mente, decimos,
Todo es energía, vale, sí, todo es energía, pero dentro de nuestra mente. No podemos salir de la percepción. Como estamos en este juego perceptivo porque tenemos una mente dual, pues qué mejor que elegir de afirmar creencias basadas en la integridad y en la unidad y en la grandeza para experimentar la armonía y la integridad y el amor y la paz en esta realidad. Al final somos dueños de nuestra realidad. Somos dueños de nuestra realidad. Somos creadores. La mente va a crear, consciente o inconscientemente. Aquello es lo que estemos pensando. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Mira, has dicho una palabra clave, bloqueo. Precisamente el miedo se manifiesta a través de 3 maneras: la huida, la lucha, el ataque o el bloqueo. Entonces nosotros podemos únicamente elegir entre 2 vertientes. Únicamente podemos decidir en base a un pensamiento basado en la grandeza, en la responsabilidad, en la armonía, en la verdad, en el amor, o podemos decidir bajo un pensamiento basado en la escasez, en la limitación, en el victimismo, en el miedo. Toda experiencia que se desenvuelva delante de nosotros, dependiendo del maestro al que vamos a escuchar, es decir, dependiendo del sistema de creencias, que únicamente tenemos 2, por eso vivimos en un mundo dual, o la limitación o la grandeza, dependiendo del cual me voy a decantar, yo voy a experimentar más armonía o voy a experimentar más separación. Por lo tanto, si yo huyo de una emoción y la reprimo, la estoy haciendo real. Primeramente la estoy haciendo real. Es como este niño que está en su cuarto, en su habitación, se tapa con la sábana hasta arriba porque se cree que hay un monstruo en la habitación. El simple hecho de taparse ya está haciendo a ese monstruo real, que únicamente está en su cabeza. Entonces, si el miedo se manifiesta a través del bloqueo, la lucha y la huida, y esta emoción que viene a enseñarme, viene a modo de maestro para evolucionar, para que yo recuerde quién soy, si yo huyo de ella, estoy dejando que el miedo se manifieste y el miedo separa. Por lo tanto, me voy a percibir cada vez más separado, más limitado, más escaso, más víctima. La emoción hay que trascenderla, porque el hecho de que tú creas que esa emoción es negativa, te lo está diciendo tu mente. Tú ves esa emoción negativa porque la estás viendo tras los cristales de la insuficiencia. La estás viendo asociado a un pensamiento egocéntrico, un ego que te dice que tú eres insuficiente. Si yo solo puedo proyectar mi autoconcepto, si yo me asocio a un ego que me dice que yo soy insuficiente y me identifico por ese sistema de creencias, ¿qué carajo voy a ver fuera? Pues la emoción va a ser, bajo mi percepción, algo negativo, algo insuficiente, algo que reafirme mi escasez. En cambio, si yo me entrego a esa experiencia sin poner juicio, porque la mente no puede hacer más que juzgar y que emitir un juicio, si yo me entrego sin juzgar, sin querer catalogarla como mala, sin querer ponerle límites ni ningún tipo de condicionamiento, me entrego y confío en la vida, automáticamente en los procesos de entrega se trasciende la percepción, porque si yo me entrego, no la juzgo. Si no la juzgo, quiere decir que no estoy posicionado. Si no estoy posicionado, no estoy en conflicto. Y si no estoy en conflicto, estoy en paz. Y eso es la evolución. La paz, la certeza. Precisamente experimentamos esa emoción. Y experimentamos ese conflicto porque estamos totalmente posicionados, porque no me reconozco. Entonces, la manera de poder trascenderla es entregarte sin condicionamiento, sin juicio y simplemente en rendición, rindiendo toda la experiencia. ¿Para qué? Para trascender la ilusión. Porque la energía de la negatividad, toda la energía de todas las emociones de no integridad son limitadas y perecederas. ¿Por qué? Porque provienen del ego. El ego, todo lo que te ofrece es limitado y perecedero, como el mundo de las formas, como mi cuerpo. Por lo tanto, una emoción que surge de ese pensamiento de separación egocéntrico no puede ser de otra manera que limitada.
Igual que la rabia, tú no puedes experimentar rabia de manera eterna. En el momento en el que cuando sentimos rabia y golpeamos y chillamos y cogemos la almohada y le pegamos bocado a la almohada, la rabia llega un momento en que te quedas exhausto, porque ya no te queda más rabia. Eso es lo que hay que hacer con todas las emociones de no integridad, sin proyectarlas en los demás, porque el hecho de proyectarlas en los demás hace que yo no entre ahí. Si yo la proyecto, la estoy reprimiendo. Por lo tanto, no estoy trascendiendo nada. El duelo es entrega y rendición. El duelo es entrega y rendición, porque si no es sufrimiento, que es distinto. El duelo se pasa dando gracias. Al final, todos los que vienen a mis mentorías son por duelos. Son duelos. Son duelos, pero desde su concepto, desde su percepción, son conflictos. Es sufrimiento. Pero realmente el duelo no hay que asociarlo con sufrimiento. El duelo es un duelo y duele. Pero el duelo no hay que asociarlo al sufrimiento. El sufrimiento proviene del victimismo. El sufrimiento es que tu ego está obteniendo un placer de ese sufrimiento. Por eso hace que te mantengas ahí. Pero el duelo es crecimiento, que es muy distinto. Que yo para que vaya al gimnasio y me crezcan los bíceps, tengo que romper fibras y eso me va a doler. Por eso están las agujetas. ¿Me explico? Pero hay un crecimiento posterior al duelo. Entonces es la diferencia entre duelo y sufrimiento. Sufrimiento no hay crecimiento. Sufrimiento es que tu ego está obteniendo un placer de ese victimismo. Por lo tanto, si está el ego, está el miedo. Si está el miedo, está la separación. La separación es decrecimiento, desintegridad. No me permite evolucionar. Entonces, el duelo no es malo, es que confundimos conceptos. Igual que creemos que el amor es la debilidad. El amor no es débil, el amor es fuerte. Una persona que le dicen algo y se lanza al cuello del tío no es una persona valiente. Esa es una persona que tiene miedo. Por eso necesita defenderse de esa manera. Y por eso justifica el ataque como algo real, porque tengo miedo, por eso me tengo que defender. ¿Y por qué tienes miedo? Porque soy culpable. ¿Y por qué eres culpable? Porque me percibo separado e insuficiente frente a la vida y creo que el mundo externo me va a atacar. ¿Me explico? Jesús no se defendió y nos lo cuenta la Biblia. Jesús vino a este mundo decretando, declarando, enseñándonos que no éramos culpables, que estábamos libres de culpa. Claro, para el ego, los libres de culpa, los inocentes son los culpables. Por eso el mundo del ego se rebeló contra Jesús y lo llevaron a la cruz y lo humillaron y lo mataron. Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. No voy a justificar el ataque como algo real porque entonces le estoy dando poder al ego. Después, al tercer día resucitó, demostrándonos que la muerte no existe. La muerte no existe. Que tú dejes tu cuerpo físico no quiere decir que haya un tú que muera. El agua es inmutable. Mueren los pececitos, pero el agua es inmutable. ¿Me explico? Claro. Un niño cuando es pequeño le duelen las extremidades porque está creciendo. ¿Verdad?
Pero si yo cojo un palo y le pego palazos en la pierna al niño, ese niño no va a crecer. Ese niño va a sufrir y se va a bloquear y va a huir y conforme se vaya haciendo adulto va a luchar contra el mundo porque está bajo el miedo. Bloqueo, lucha, huida. Pues, bueno, con esto tenemos el Perfecto. Un lujo.